Empaca tus cosas, tienes hasta el mediodía. Esas fueron las únicas palabras de mi hijo. Ni una sílaba de explicación, ni un asomo de disculpa. Apenas 7 palabras soltadas ahí, sobre la mesa de mi propia cocina, en la casa que yo había pagado con 31 años de doblar turnos en la fábrica. Me quedé sentado, aferrado a mi taza. Esa vieja taza de barro azul que mi Leonor me había regalado en nuestro 20º aniversario. La que tenía aquel pequeño despostillado en el asa que, según ella, le daba alma. Y miré el rostro de mi hijo Daniel. No quiso sostener mi mirada. Tenía los ojos clavados en la mesa, la mandíbula tensa, las manos entrelazadas frente a él como si estuviera en una junta de negocios y no echando a la calle a su padre de 64 años. Su esposa, Vanessa, estaba de pie en el marco de la puerta, a sus espaldas. Ella sí me miraba fijamente y sonreía. Quiero que entiendas algo antes de seguir. No soy un hombre de lágrimas fáciles. Pasé 3 décadas respirando el polvo y el ruido de la fábrica. Hace 18 meses enterré a mi esposa después de verla pelear contra el cáncer durante 2 años largos y oscuros. Me mantuve entero a través de todo ese infierno. Pero ahí, sentado a esa mesa, mirando los ojos evasivos de mi propia sangre y la sonrisa silenciosa de su mujer, sentí que algo se resquebrajaba en el centro de mi pecho. Algo para lo que todavía no inventan un nombre. No era rabia, aún no. Era algo más parecido al vértigo, como si el suelo mismo se hubiera desfondado, tragándose el mundo que yo creía conocer. Bajé la taza de barro con un cuidado exquisito. Disculpa, le dije. ¿Puedes repetir eso? Daniel se aclaró la garganta, ese sonido seco de los cobardes. Necesitamos el espacio, papá. Vanessa y yo lo hemos platicado. Ya es hora de que busques tu propio lugar. Tu propio lugar. Como si este no fuera mi lugar. Como si yo no hubiera levantado el techo del patio trasero con mis propias manos el verano que él cumplió 8 años. Como si Leonor no hubiera sembrado con sus dedos cada maldito rosal que adornaba el frente de la casa. Como si las escrituras no se hubieran pagado al banco con el sudor que derramé antes de que a él le saliera la primera barba. Esta es mi casa, respondí, y mi voz sonó más frágil de lo que hubiera querido. Vanessa dio un paso hacia adentro de la cocina. Pasó por detrás de Daniel y se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre la mesa con una coreografía que me pareció ensayada hasta la náusea. Arturo, me dijo usando mi nombre con ese tono particular, suave y cargado de una lástima venenosa. El tono que usas con un anciano que ya no entiende el mundo. Hicimos el traspaso de las escrituras a nombre de Daniel hace 2 años. Tú mismo firmaste los papeles ante el notario. ¿Qué no te acuerdas? Y aquí está la espina que todavía me hace sangrar de vergüenza cuando lo pienso. Sí lo recordaba. Recordaba haber firmado algo. Leonor acababa de empezar su 2ª ronda de quimioterapia. Yo cargaba un agotamiento que iba mucho más allá de los huesos. Era un cansancio del alma. Daniel había llegado una tarde con un folder amarillo lleno de papeles, murmurando cosas sobre planificación patrimonial, sobre proteger la casa de las deudas del hospital, sobre asegurar el futuro de la familia. Le creí. Era mi hijo. Puse mi firma exacta donde su dedo índice me señaló. No leí ni una sola línea de lo que estaba firmando. Miré a Daniel. Seguía hipnotizado por la madera de la mesa. Daniel, dije. Silencio. Daniel, mírame a los ojos. Levantó la vista y entonces lo vi claro. No era crueldad. No exactamente. Era algo infinitamente peor. Incomodidad. La expresión del hombre que sabe que está cometiendo una bajeza, pero ha decidido seguir adelante porque es más fácil que hacer lo correcto. Él había tomado su decisión mucho antes de aquella mañana. Vanessa simplemente le había aceitado el camino para que pudiera vivir con ello. Tienes hasta el mediodía, repitió, y se levantó de la mesa. Hice una sola maleta. Aún no entiendo por qué empaqué tan poco. Creo que una parte de mí, en su inocencia senil, creía que esto no podía ser real. Que saldría por la puerta y al regresar, 1 hora después, descubriría que todo había sido un malentendido grotesco, una fiebre pasajera que curaríamos hablando. Metí mi ropa, mi estuche de afeitar, la taza de barro azul y una fotografía de Leonor del día de nuestra boda. Dejé todo lo demás. Era un martes de noviembre. Lo recuerdo con una precisión que duele porque el viejo nogal del patio delantero había soltado casi todas sus hojas, formando montones dorados contra los escalones del porche, y pensé, con una distracción absurda,
que alguien tenía que barrerlas antes de que lloviera y se hicieran lodo. Entonces comprendí que ese alguien ya no era yo. Me quedé sentado en mi vieja camioneta al final del camino de entrada, durante un tiempo que pareció eterno. Tenía 800 pesos en la cartera. Faltaban 11 días para que cayera el depósito de mi pensión. Llevaba años sin pensar en el dinero. La casa estaba apagada. Nuestras necesidades eran simples. Leonor y yo vivíamos con la quietud de los pájaros. Yo no tenía tarjeta de crédito. Cuando Leonor cerró los ojos para siempre, cancelé nuestra cuenta conjunta y pasé los pocos ahorros que quedaban a una cuenta básica en la sucursal del barrio. Habría, si acaso, unos 4,000 pesos ahí. Tenía 64 años. Estaba sentado en una camioneta con una maleta y no tenía a dónde ir. En pleno noviembre. Metí la mano a la guantera buscando la tarjeta del seguro y mis dedos rozaron algo distinto. Un sobre blanco, pequeño, de esos que acompañan a las tarjetas de felicitación. Mi nombre estaba escrito en el frente con la inconfundible letra cursiva de Leonor. Me quedé sosteniéndolo, con el motor apagado, respirando el polvo de los años, antes de encontrar el valor para abrirlo. Adentro había una nota breve y una tarjeta bancaria que jamás había visto en mi vida. La nota decía: si estás leyendo esto, algo ha salido mal. Ruego a Dios equivocarme sobre qué es ese algo. Usa esta tarjeta. Ve al Banco de Crédito y Ahorro en la calle Madero. Pregunta por una mujer llamada Patricia Ojeda. Dile que vas de parte de Leonor. Ella se encargará de todo. Te amé más de lo que jamás supiste, mi viejo. Leonor. La leí 3 veces. 3 veces. Leonor llevaba 18 meses bajo la tierra. Había escrito esto antes de morir. Había sabido, o temido, algo que nunca, ni en sus noches de mayor tormento, me confesó. Y se había preparado, en el más absoluto y amoroso de los silencios. Apreté la nota contra mi pecho, ahí, en la soledad de la camioneta, y finalmente me quebré. Lloré. No por mucho tiempo, pero lloré con el desgarro de quien descubre un milagro en medio de un naufragio. Luego, encendí el motor y manejé hacia la calle Madero. El Banco de Crédito y Ahorro era una sucursal pequeña, nada que ver con esos monstruos de cristal y mármol del centro. Tenía un vestíbulo con paneles de madera, sillones tapizados y esa atmósfera sosegada de los lugares que aún se toman su tiempo con los seres humanos. Me acerqué al escritorio de la entrada y pregunté por Patricia Ojeda. El muchacho levantó la vista con esa expresión profesionalmente amable de quien está a punto de decirte que la persona no se encuentra. ¿Gusta dejarle un recado? Y entonces una mujer apareció desde una de las oficinas del fondo, como si hubiera estado aguardando mis pasos. Era una mujer en sus 50s, con los lentes de lectura de diadema sobre el cabello y una expresión de autoridad serena. «Don Arturo», dijo. Parpadeé confundido. «Sí, soy Patricia». Llevaba tiempo esperando su visita, aunque rogaba que fuera bajo otras circunstancias. Paseó la mirada por mi maleta, por mi chamarra mal abotonada, y su rostro no mostró lástima, sino una determinación de hierro. «Por favor, pase a mi oficina». La seguí por un pasillo corto. Cerró la puerta a nuestras espaldas y me señaló una silla. Me senté. Ella se sentó frente a mí, entrelazó las manos y me miró a los ojos con una fijeza que anclaba el alma. «Su esposa vino a verme hace 2 años», comenzó. Tenía muy claro lo que quería y aún más claro el porqué. Me pidió que mantuviera esta cuenta en el más estricto secreto hasta el día en que usted cruzara esa puerta. Me dijo... Patricia hizo una pausa y una sombra de emoción le cruzó el rostro. Me dijo, mi esposo confía en la gente como lo hacen los hombres buenos, pero la confianza no siempre es sinónimo de sabiduría, y yo quiero que mi viejo esté a salvo. No pude articular palabra. Tenía un nudo de arena en la garganta. Patricia abrió un cajón y sacó un folder. Lo abrió sobre el escritorio y lo giró hacia mí. La señora Leonor abrió esta cuenta a nombre de usted hace 2 años. Transfirió aquí una parte de unas inversiones que ella había estado manejando discretamente desde antes de que ustedes se casaran. Bienes que heredó de su propio padre y que hizo crecer a lo largo de las décadas. Nunca se lo mencionó, ¿verdad? Negué con la cabeza, despacio. Leonor había crecido con carencias. Su padre había sido un hombre de carácter áspero, un fantasma en su vida. Yo siempre di por sentado que no había existido herencia alguna. Era una mujer modesta, dijo Patricia con simpleza. Y era muy precavida. Me dejó mirar la cifra en la parte inferior de la hoja. La miré por un largo rato. Luego parpadeé y volví a mirarla, solo para asegurarme de que no estaba perdiendo la razón.
Quiero ser muy cuidadoso con lo que digo ahora, porque no soy el tipo de hombre que cree que el dinero es el punto central de ninguna historia que valga la pena contar. Pero diré esto. El número impreso en ese papel significaba que yo no volvería a pasar frío, que no pasaría hambre, que jamás estaría a merced de la caridad o la buena voluntad de nadie por el resto de mis días. Leonor se había encargado de eso. En silencio, con paciencia, sin decirme una sola palabra. Había construido un piso de concreto bajo mis pies exactamente para el instante en que alguien intentara arrebatármelo. Levanté la vista hacia Patricia. Ella lo sabía, susurré. Sabía lo que Daniel sería capaz de hacer. Patricia eligió sus palabras con el cuidado de un relojero. Me dijo que amaba a su hijo, pero también me dijo que llevaba años observando ciertos patrones. Quería que usted estuviera blindado, pasara lo que pasara. Pensé en Vanessa, en la forma en que me había sonreído por encima del hombro de mi hijo, en la manera ensayada en que cruzó las mesas, en los malditos papeles que firmé mientras mi esposa libraba una guerra a muerte en un cuarto de hospital. Pensé en Leonor, sentada discretamente frente a la gerente de un banco, arreglando cuentas en silencio, escribiendo una carta a pulso, sellándola en un sobre blanco y escondiéndola en la guantera de mi camioneta, sabiendo con absoluta certeza que algún día yo la encontraría. Me había amado con una ferocidad y una meticulosidad que apenas ahora empezaba a comprender. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Patricia se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora, dijo, llamamos a la abogada. Su nombre era Renata Cruz, y llegó al banco en menos de una hora, lo que me dejó claro que Patricia ya la había puesto sobre aviso. Renata era una mujer compacta, de saco oscuro, que me apretó la mano con un agarre que hablaba de negocios serios. Me hizo 2 preguntas precisas antes siquiera de tomar asiento. ¿Tenía yo la nota original firmada que Leonor me había dejado? Y tenía alguna copia de lo que había firmado hacía 2 años, cuando Daniel me habló de planificación patrimonial. Tenía la nota de mi mujer. No tenía el otro documento. Renata asintió, como si fuera exactamente lo que esperaba escuchar. No hay problema, tenemos otros caminos. Puso su maletín sobre la mesa y lo abrió. Los seguros hicieron un chasquido que sonó como el dictamen de un juez. La señora Leonor también era cliente mía. Era una mujer sumamente exhaustiva. Déjeme explicarle lo que tenemos. Lo que teníamos resultó ser infinitamente más grande de lo que yo había imaginado aquella tarde en la cocina. Leonor había contratado a Renata específicamente para revisar los documentos que Daniel me había dado a firmar. Renata los había escudriñado, detectando varias trampas. Pero lo más importante, siguiendo instrucciones estrictas de Leonor, Renata había preparado un documento para contrarrestar el golpe. Un fideicomiso irrevocable, establecido a mi nombre. Le protegía la casa y otros bienes. Leonor lo había firmado y ejecutado antes de morir, y legalmente, ese documento aplastaba y anulaba el traspaso de escrituras que Daniel había orquestado. En palabras simples, Daniel creía ser el dueño de la casa. No lo era. La propiedad estaba blindada en un fideicomiso que garantizaba mi derecho vitalicio a vivir ahí hasta el día en que yo decidiera lo contrario. El traspaso que su hijo arregló, dijo Renata con un tono profesionalmente neutro, pero que de alguna forma destilaba un profundo desprecio. Tiene varios agujeros. Presentaremos una demanda para anularlo. Además, las circunstancias bajo las cuales obtuvo su firma, mientras usted estaba bajo un estrés emocional y físico severo, cuidando a una esposa desahuciada, nos dan un terreno legal formidable. Me eché hacia atrás en la silla. Pensé en Daniel, de pie junto a la mesa esa misma mañana. Las 7 palabras, la mirada esquiva, el discursito barato que seguramente Vanessa le había redactado. Pensé en ellos, en ese momento, metidos en mi casa. Vanessa probablemente ya estaba redecorando la sala en su mente. Daniel probablemente convenciéndose a sí mismo de que había hecho lo necesario, lo práctico, porque, claro, a los viejos hay que administrarles la vida. Y luego pensé en Leonor en sus últimos meses. Débil, luchando por jalar aire, doblegada por el dolor. Y aún así, encontrando de algún modo sobrehumano la energía para sentarse en esta oficina, hablar con esta abogada y tejer una red de seguridad perfecta para el hombre que dejaba atrás. ¿Cuáles son mis opciones?, le pregunté a Renata. Me sostuvo la mirada, inquebrantable. Puede regresar a la casa ahora mismo. Podemos tener una notificación oficial en las manos de Daniel en 24 horas, estableciendo que el traspaso está en disputa legal y que usted tiene el derecho absoluto de ocupación. Tendrá muy pocas opciones para resistirse.
Y si se resiste, lo aplastamos en la corte. El fideicomiso es de hierro. Su esposa fue extremadamente específica sobre lo que quería proteger y por qué. Renata hizo una pausa. Hay un detalle más. Al revisar los documentos originales que su hijo le hizo firmar, descubrimos que la notarización fue irregular. El notario público que firma tiene una relación familiar documentada con la familia de su nuera. En nuestro país, eso constituye un delito grave. Es un problema legal mayúsculo para su hijo y para su esposa. Dejé que el peso de esas palabras se asentara en el aire. ¿Qué tan mayúsculo? Esa es una conversación para otro día, sentenció Renata. Hoy, la única pregunta que importa es, ¿quiere irse a casa, don Arturo? Pensé en la pregunta durante un largo rato. Miré mi única maleta, abandonada en el piso junto a mi silla. Pensé en las hojas húmedas de noviembre amontonándose contra los escalones del porche. Pensé en los rosales de Leonor en el jardín delantero, a punto de enfrentar el invierno, necesitando que alguien les pusiera abono antes de que cayera la primera helada. Sí, dije sintiendo que la sangre me volvía al cuerpo. Quiero ir a mi casa. Llegamos a la casa a las 4 de la tarde. Renata vino conmigo. Fue ella quien tocó a la puerta, en lugar de dejarme usar mi llave. Entendí que era un acto intencional, una cortesía formal que, al mismo tiempo, establecía las reglas del combate. Daniel abrió la puerta. Cuando vio a Renata parada a mi lado, sosteniendo su maletín con una compostura gélida, el color se le escurrió de la cara tan rápido y de forma tan absoluta que casi sentí lástima por él. Casi. Vanessa apareció a sus espaldas. Su expresión al verme no fue la que yo esperaba. Yo anticipaba rabia, o tal vez más de esa superioridad silenciosa. Lo que vi, en cambio, fue terror. Había tenido miedo. Lo comprendí de golpe. Desde el principio todo lo que ella había hecho, los papeles, la estrategia, la manipulación milimétrica de mi hijo, había nacido del miedo. Miedo a que nunca tuvieran suficiente. Miedo a que lo que yo poseía de alguna manera le restara a lo que ella ambicionaba. Un miedo disfrazado de sentido práctico, de buena planificación, de sensatez. Descubrirlo no me hizo perdonarla, pero de pronto, el cuadro completo tuvo sentido. Renata le entregó un documento a Daniel. Le explicó su contenido con un lenguaje afilado y claro. Le explicó el fideicomiso. Le explicó la nulidad de su traspaso. Le explicó el problema legal con el notario público. No levantó la voz ni una sola vez. Fue extraordinariamente serena y letalmente precisa. Y cada una de sus palabras cayó como una piedra arrojada, una a una, en un estanque de aguas muy quietas. Daniel leyó el documento. Lo leyó 2 veces. Le temblaban las manos. Levantó la vista hacia mí. «Papá, esta noche no», lo corté. «Voy a entrar a mi casa». Tomé mi maleta. Pasé por un lado de mi hijo y crucé el umbral de mi propio hogar. Puse la taza de barro azul en la barra de la cocina, exactamente donde siempre había vivido. Colgué mi chamarra en el gancho junto a la puerta trasera. Encendí la lámpara de la sala, esa que Leonor había encontrado en un mercado de antigüedades en 2009, la de la pantalla ámbar que hacía que toda la habitación se sintiera como si estuviera bañada por el sol del atardecer. Me senté en mi sillón y miré el cuarto, que aún conservaba la forma exacta de nuestra vida juntos. Los libros en el estante que ella había ordenado y que yo jamás me atreví a mover. La pequeña acuarela sobre la chimenea que pintó el año que ambos cumplimos 50. El brazo desgastado del sofá donde solía acurrucarse, con las piernas encogidas, a leer por horas. Ella estaba en todas partes. Estaba impregnada en las paredes de esta casa. Y había peleado por ella desde el otro lado de la muerte. En silencio, con fiereza y de forma absoluta, como siempre hacía todo lo que le importaba. En las semanas que siguieron, Renata y su equipo se movieron con una implacabilidad que habría hecho sonreír a Leonor. El traspaso de las escrituras fue anulado. El asunto de la notarización fraudulenta fue turnado al colegio de notarios. Daniel y Vanessa contrataron a su propio abogado. Nunca pregunté de dónde sacaron para pagarlo, y hubo intercambio de oficios y reuniones a puerta cerrada de las que, por fortuna, me mantuvieron al margen. Me decían solo lo que necesitaba saber. En el momento en que necesitaba saberlo. Daniel me llamó una sola vez como a las 3 semanas. Contesté porque sigue siendo mi hijo y yo sigo siendo su padre, y ese es un lazo que no se rompe por decreto. Me dijo, «Perdóname, papá». Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento. «Sé que lo sientes», le respondí. «Creo que has sentido remordimiento por muchas cosas desde hace mucho tiempo, Daniel.
Creo que la única diferencia ahora es que te atraparon. Hice una pausa, escuchando su respiración al otro lado de la línea. No puedo decirte qué va a pasar con nosotros de aquí en adelante. Eso va a tomar tiempo. Él no dijo nada durante un largo rato. Luego su voz se quebró. Entonces ella lo sabía, ¿verdad? Mi mamá sabía. Sí, le dije. Ella lo sabía. Otro silencio pesado, denso. Te amó más de lo que jamás te dijo, continué. Me lo confesó una vez, cerca del final. Me dijo que tenía miedo de no habértelo demostrado lo suficiente. Quiero que sepas eso. Tomé aire. Pero el amor no significa que no haya consecuencias. Tu madre entendía eso mejor que nadie en este mundo. Colgué el teléfono y me quedé sentado bajo la luz ámbar de la sala durante mucho, mucho tiempo. En la primavera le puse abono a los rosales de Leonor. Retoñaron con una fuerza brutal. 6 de ellos a lo largo de la cerca del frente, rojos y amarillos, y uno de un rosa pálido del que ella se sentía particularmente orgullosa. Barrí el pasto. Volví a pintar el barandal del porche. Hice todas esas cosas que hace un hombre cuando está cuidando de algo que le pertenece en alma y cuerpo. Mi vecino, don Paco, un maestro jubilado que me había ayudado a barrer la entrada 2 veces durante aquellas semanas en que todo era incertidumbre, empezó a visitarme los domingos por la mañana. Tomamos café en el patio trasero, discutimos a gritos sobre los partidos de béisbol y hablamos de muy pocas cosas de importancia, que es, a fin de cuentas, el mejor tipo de conversación. Todavía uso la taza de barro azul con el despostillado en el asa. Algunas mañanas la sostengo entre las manos y pienso en Leonor. Pienso en el tipo de amor que sabe mirar hacia el futuro, que piensa con frialdad, que dice exactamente lo que tiene que decir en un sobre sellado, escondido en una guantera, confiando ciegamente en que la persona correcta lo encontrará en el instante preciso. Ella me devolvió todo lo que yo había construido. Me lo devolvió incluso antes de irse. No sé si merezco un amor de esa magnitud. No sé si alguno de nosotros realmente merece lo mejor que la vida le da. Pero ahora sé perfectamente qué hacer con él. Te aferras a él. Lo cuidas con tu vida. Y si algún día alguien intenta arrebatártelo, recuerdas que la persona que más te amó en el mundo ya había pensado en eso. Ya había pensado en todo.